Hola colegas, espero que todas y todos estén bien. Esta grabación es para complementar la sesión número 2 del 25 de agosto. Eh, en esta presentación yo ofrezco información y también explicación que espero cada uno de ustedes pueda escuchar y procesar porque pretende profundizar sobre el tema que nos convoca, que trata sobre los proyectos educativos institucionales. Quiero empezar esta presentación explicando justamente una serie de aspectos que están relacionados con los proyectos educativos institucionales y que he tratado de resumir en este esquema conceptual, ¿no? Una cuestión por la cual yo quisiera empezar es justamente con esta idea que quiero remarcar, en la que quiero insistir, porque quisiera que entendamos que los proyectos educativos institucionales son más que documentos, ¿no? Son fundamentalmente procesos, son fundamentalmente apuestas que lo que buscan es la calidad educativa, avanzar hacia la calidad educativa y por lo tanto, por esa razón, se orientan a procesos de cambio y de transformación, ¿no? A partir de identificar problemáticas, oportunidades en el contexto, pero también a partir de estar atentos a las demandas sociales que aparecen en los contextos, ¿no? Entonces, hay que mirar la realidad educativa, el contexto institucional donde aparecen oportunidades y problemáticas que urgen atender, ¿no? Y a la vez hay que responder a estas demandas sociales actuales propias del siglo XXI. Entonces, quisiera que podamos llegar a una afirmación contundente en el sentido de que los proyectos educativos son procesos, son apuestas y no podemos reducir su significado al término documento, porque incluso como documento es un documento que recoge, sistematiza las principales decisiones que harán posible esa apuesta, que harán posible ese deseo o esa realidad deseada, ¿no? Y por lo tanto, que merita ser planificada y ser sistematizada. Pero incluso como documento es un documento flexible, es un documento abierto, es un documento vivo. Una cuestión que es importante tener en cuenta es que estos proyectos educativos institucionales, entendidos como procesos o como apuestas, se promueven desde los equipos de liderazgo directivo que hay en las instituciones educativas y que además se desarrollan en ciclos de mejora continua donde es necesario planificar, organizar e implementar y, por qué no, también evaluar, ¿no?, el servicio educativo. Se concretiza, por lo tanto, en proyectos más concretos como el Plan Anual de Trabajo, ¿sí? Y tanto el proyecto educativo como el Plan Anual, que son, repito, fundamentalmente procesos, ¿no?, requieren de un documento en el que se sinteticen las principales decisiones. Entonces, estos proyectos, además, para poder ser pensados, discutidos y puestos en marcha, se recomienda que tengan en cuenta documentos de política nacional, ¿no? Documentos como, por ejemplo, la Ley General de Educación, que señala que todas las instituciones educativas deben lograr calidad educativa, o, por ejemplo, el Proyecto Educativo Nacional, el PEN, al 2036, en el que se establecen o se señalan los desafíos y compromisos educativos del Perú, ¿no?, en un mediano plazo. Un documento más concreto, más cercano, es fundamental para lo que es estos procesos en los que avanzamos por la mejora educativa, por la mejora de la calidad, es, por ejemplo, los lineamientos de gestión escolar, que es un documento de normativa para los equipos directivos en los que se definen los compromisos de gestión escolar, que van a ser de dos tipos, de resultado, como también compromisos de gestión escolar en el que se garantice
¿no? Es el funcionamiento de la institución educativa. Vamos a reconocer como estos compromisos, el compromiso de gestión 1, que tiene que ver con el progreso de aprendizajes de estudiantes en la institución educativa, el compromiso de gestión 2, que tiene que ver con el acceso y permanencia de estudiantes en la institución educativa, el 3, que tiene que ver con la calendarización y gestión de condiciones operativas, el 4, referido al acompañamiento para mejorar la práctica pedagógica, y el 5, vinculado a la gestión de la convivencia escolar. Todos estos lineamientos, ¿no? Son lineamientos que o que deben además ser velados por aquellos equipos que desarrollan la gestión escolar en la escuela. Algo que también es importante de mencionar es que el proyecto educativo institucional, así como considera los documentos de política y se concreta en un plan anual de trabajo, articula el proyecto curricular institucional, que es el PCI, ¿no? Donde se establecen los procesos pedagógicos para el desarrollo de aprendizajes que además están establecidos en el Currículo Nacional de la Educación Básica. Otro elemento que se articula en el proyecto educativo institucional es el reglamento interno de la institución educativa que orienta la convivencia escolar y además que se genera considerando los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar que está establecido en el Decreto Supremo 004-2018. Entonces, algo importante que quiero rescatar o quiero resaltar en este esquema es que estamos hablando de un proceso, de una apuesta para el cambio, estamos hablando de que se promueve desde los equipos de liderazgo directivo de las escuelas, que considera documentos de política como la Ley General, el Proyecto Educativo Nacional y los lineamientos de gestión escolar, pero también articula el reglamento interno, el proyecto curricular institucional y se concreta en un plan anual de trabajo con vigencia, como el nombre lo indica, de un año. El proyecto educativo institucional podemos conocer, si se quiere, características más específicas de este proceso si es que centramos nuestro análisis en el aporte que hacen los lineamientos de gestión escolar para su discusión y para su formulación, ¿no? Decimos que los lineamientos de gestión escolar son un documento de política porque en él se definen los compromisos, ¿no?, de gestión escolar, que como les decía hace un momento, son compromisos de resultado, ¿no?, en el que se define que un resultado de la institución educativa es el acceso y permanencia de los estudiantes en la IE, como también el progreso y aprendizaje de los estudiantes de la IE. Y en estos compromisos también encontramos aquellos de funcionamiento o de condiciones de funcionamiento de la IE, que, por ejemplo, estén orientados al acompañamiento para la mejora de la política pedagógica, la calendarización y gestión de condiciones operativas y la gestión de la convivencia escolar. Estos compromisos van a ser muy importantes de tenerlos en cuenta porque articulan, ¿no?, el desarrollo del diagnóstico y los objetivos propios del PI. Además, articulan las actividades que se van a organizar como parte del plan anual de trabajo. Entonces, es muy importante de cara a los procesos de formulación del proyecto educativo tener presente estos 5 compromisos de gestión. A tal punto que cuando los líderes directivos promueven, ¿no?, el proyecto educativo institucional y con eso organizan la escuela, estos deben de definir una serie de comités, ¿no?, constituidos por diferentes personas y profesionales de la IE, para que, por ejemplo, puedan atender la dimensión comunitaria no propia de la gestión escolar, la dimensión administrativa, la dimensión pedagógica y la dimensión estratégica. Fijémonos al respecto cómo es que estos componentes dialogan. Para una dimensión estratégica,
en la institución educativa tenemos líderes que se encargan de esto, ¿no? Estos líderes son el equipo directivo y el CONEI. El CONEI y el equipo directivo va a buscar alcanzar, discutir, garantizar, tener presente permanentemente los dos compromisos de gestión escolar de resultado. Me refiero que va a buscar alcanzar el acceso y permanencia de los estudiantes de la IE y el progreso y aprendizaje de los estudiantes. Entonces, repito, como parte de este grupo humano que forma la institución educativa, ¿no? El equipo directivo y el CONEI se centran en estos dos primeros compromisos de gestión relacionados al acceso y la permanencia de los estudiantes y al progreso de sus aprendizajes. De esa manera, ellos están respondiendo, liderando esta dimensión estratégica de la isla. Por su parte, el Comité de Gestión Pedagógica, ¿sí?, lidera la dimensión pedagógica de la escuela y estos actores, estos sujetos, llevan a cabo, ¿no?, el acompañamiento para mejorar la práctica pedagógica en la escuela, que es, ¿no?, o que reúne una serie de acciones, actividades, ¿no?, para justamente garantizar el progreso de aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, tenemos el Comité de Gestión de Condiciones Operativas, ¿no?, que lidera esta dimensión administrativa propia de la gestión escolar y que lleva a cabo la calendarización y gestión de condiciones operativas de la isla. Además, identificamos como parte de este grupo humano al Comité de Gestión del Bienestar, que lidera la dimensión comunitaria de la gestión escolar y lleva a cabo la gestión de la convivencia escolar. Entonces, fijémonos que cuando queremos o cuando nos referimos a los proyectos educativos institucionales, estamos hablando de un proceso, una apuesta, ¿no?, que se relaciona con el acceso y permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas y el progreso de los aprendizajes de estos estudiantes. Para ello, desde el proyecto educativo institucional, se tienen que garantizar condiciones de funcionamiento de la escuela que tienen que ver con el acompañamiento a la práctica pedagógica, la calendarización y gestión de condiciones operativas y la gestión de la convivencia escolar. Esos mismos responden a estas dimensiones propias de la dimensión escolar y requieren de la activación de una serie de comités de gestión dentro de la escuela para que lo hagan posible. El proyecto educativo institucional puede tener una estructura básica como la siguiente, ¿sí? Puede presentar datos generales de la IE, además tiene una sección con identidad, propuesta pedagógica y de gestión, una tercera sección referida al diagnóstico y una cuarta referida a los objetivos y metas. Los equipos directivos pueden ampliar, pueden profundizar esta estructura, que es una estructura básica, ¿sí? Pueden adaptarla. No obstante, estos serían las secciones, si se quiere, elementales de un proyecto educativo que tendríamos que considerar en todas las instituciones educativas. ¿Qué tipo de información necesitamos precisar cuando planeamos o cuando formulamos, ¿no?, la planificación de este proyecto educativo institucional? Tenemos que precisar el nombre de la IE, la dirección completa, los códigos de identificación, tanto el código modular como el local educativo, el año de elaboración del PI y periodo de vigencia. Se pueden colocar otros datos que se consideran relevantes, como direcciones electrónicas, ¿no? Pero fundamentalmente estos son los datos que se exigen, ¿no?, precisar en el momento de la formulación, porque recordemos que
Esta planeación también es una exigencia de las instancias de gestión educativa local, ¿no? Y a ellas hay que entregarles, ¿no? Esa apuesta, ese proceso, ¿no? Que definimos como institución educativa, comprometidas con la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y con su acceso y permanencia, ¿no? Para que ellos puedan también registrarlo como parte de su acompañamiento y orientación a las escuelas. Una segunda sección, luego de los datos, tiene que ver con la identidad, la propuesta pedagógica y gestión de la institución educativa. La identidad es lo que nos hace únicos, ¿no? Lo que nos caracteriza, aquello que nos da particularidad como institución educativa. En la identidad nosotros vamos a declarar las necesidades y expectativas de formación y convivencia de la comunidad para garantizar así una atención pertinente a los estudiantes y lograr estar en línea con la normatividad vigente. Estas características que nos hacen únicos, ¿no? Que nos hacen una comunidad particular, ¿no? Con una serie de potencialidades y características propias, siempre tienen que estar mirando aquellas apuestas que tenemos como país y que están declaradas, ¿no? En los planes sectoriales, llámese PEN o PCN, así como en el Currículo Nacional de Educación Básica, que como hemos conversado en la clase pasada, plantea también una apuesta por un tipo de sociedad que queremos y por lo tanto un tipo de sujeto que esa sociedad requiere, y lo establecido en la Ley General de Educación sobre la finalidad de la institución educativa, que, insisto, tiene que ver con este compromiso de gestión 1, que es la mejora o el desarrollo de aprendizajes de los estudiantes, y el compromiso de gestión 2, que tiene que ver con el acceso y permanencia de los estudiantes en la educación básica. La identidad, sí, reúne una serie de aspectos, ¿no? Nuestras características, nuestra razón de ser, la meta, ¿no? Es decir, esta perspectiva de futuro referida a hacia dónde queremos llegar, los principios que guían la práctica educativa. Para poder formular estos aspectos, nos planteamos una serie de preguntas. ¿Cómo somos para definir nuestras características? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuáles son nuestros valores para definir nuestros principios? La misión, la visión y los valores van a ser estos tres primeros componentes de esta segunda sección de identidad, ¿sí? La misión y la visión son elementos esenciales para la construcción de la identidad institucional. Aquí algo que es muy importante es entender que la identidad es algo que se construye, ¿no? No es algo estético. Nosotros vamos haciéndonos en el tiempo, vamos transformándonos a partir de las experiencias que vivimos, a partir también de los cambios que se viven en el tiempo. En ese sentido, la escuela, ¿no? También se transforma y no es estática, sino dinámica. Entonces, la identidad está en proceso y debemos estar atentos a estos nuevos elementos que aparecen en nuestra realidad y que van enriqueciendo la identidad que poseemos. Es importante que esta identidad que se construye pueda ser y que se exprese en la misión y en la visión de la escuela, puede ser revisada, discutida, reforzada, recordada por cada uno de los que participan en la escuela para poder motivar su acción y para que también estos sujetos que forman parte de la institución educativa puedan examinar los aportes personales que cada uno de ellos ofrece para completar la misión y la visión. Cuando hablamos de la misión define la razón de ser de la vida. Es decir, responde a preguntas como ¿quiénes somos? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para quiénes existimos?
¿qué nos diferencia de otros? Cuando hablamos de la visión, esta define las metas que la IE persigue y sus aspiraciones. Es decir, responde a preguntas como ¿quiénes queremos ser? ¿Qué queremos conseguir? ¿A dónde queremos llegar en el futuro? Y los valores. Los valores definen compromisos y principios de la vida. ¿Cómo somos? ¿En qué creemos? ¿Cuáles son nuestros principios? Cuando nosotros tenemos estos tres componentes propios de la identidad, es importante que examinemos en el día a día cuál es nuestra manera de vivir que da cuenta de esta misión, visión y valores declarados. Pensemos entonces en lo siguiente. Ustedes acá tienen la misión, la visión y los valores de un colegio. Ustedes ahí observan el nombre de ese colegio. Y por ejemplo, este colegio declara en su misión lo siguiente. Dice, somos una institución que empodera a nuestros estudiantes para que persistan en su pasión por el aprendizaje. Viven una vida basada en la integridad personal y creen soluciones socialmente responsables. Si nosotros leemos la misión y entendemos que todos los actores de la institución educativa deben de hacer vida esa misión, nos podemos preguntar o podemos examinar cómo es nuestro aporte, cuál es nuestro aporte para empoderar a nuestros estudiantes, para poderlos además o para poder trabajar con ellos soluciones socialmente responsables. Mirémonos, cuando tenemos la misión en mano, mirémonos y preguntemos, ¿en qué momentos, de qué manera, ¿sí? ¿Con qué frecuencia yo trabajo empoderando a mis estudiantes? ¿Qué significa empoderar? Darles el poder, permitirles tomar decisiones. ¿En qué momento hago eso? ¿Con qué frecuencia hago eso? Se supone que es la misión. Por lo tanto, se supone que es algo que yo hago permanentemente. ¿Es así o no es así? Y es que permanentemente yo apuesto para que los estudiantes se apasionen por su aprendizaje. ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera se vive eso en mis clases? ¿De qué manera eso acompaña mis decisiones y mis acciones en el aula? ¿Cómo estoy trabajando, promoviendo, haciendo vida que se crean soluciones socialmente responsables en las experiencias educativas que yo cumplo? Entonces, a partir de tener una misión, yo examino mis aportes vinculados a esa misión. En esta misma escuela, plantean como misión ser una comunidad innovadora, ¿no? Que pueda además responder eficazmente a las necesidades del mundo globalizado, ¿no? Lo cual garantiza que su alumnado tenga un éxito en sus proyectos de vida. Además, en esta escuela se promueve la responsabilidad en el cuidado del medio ambiente y conciencia social. Es competitiva en relación a estándares internacionales y es una comunidad unida a través del idioma inglés. Estas son las apuestas. La visión es el sueño, es aquello a lo que yo quiero llegar, ¿no? En ese sentido, nuevamente nos examinamos y nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo en la escuela para posicionarnos como líderes e innovadores? ¿Qué estamos haciendo en la escuela para responder a las necesidades del mundo globalizado? ¿Qué implica eso? ¿Lo hemos discutido? ¿Estamos identificando cuáles son esas necesidades para luego poder responder a ellas? ¿Qué significa poder garantizar el éxito en los proyectos de vida de mis estudiantes? ¿Cómo estoy avanzando hacia eso que estoy declarando que es mi horizonte, que es mi perspectiva de futuro, que es mi visión? ¿Cómo estamos haciendo en la escuela para justamente ser responsables en el cuidado del medio ambiente?
¿no? ¿Cómo estamos haciendo para poder responder a estándares internacionales y además para unirnos a través del idioma inglés? Entonces, esta escuela está apostando por el liderazgo, por la innovación, por responder a las necesidades del mundo globalizado, por acompañar los proyectos de vida de sus estudiantes, por ser responsable con el cuidado del medio ambiente y la conciencia social, y por tener el idioma inglés como un elemento que unifique a la comunidad. Si yo tengo esa perspectiva de futuro o esos aspectos como parte de mi visión futura, la pregunta es, ¿qué estoy haciendo o qué se está haciendo en la comunidad educativa para poder llegar a eso que se ha declarado en la visión, ¿no? Y que es una apuesta de la escuela? Lo mismo va a pasar con los valores. Si ustedes se dan cuenta, en este colegio, los valores que se asumen tienen que ver con la ética. La ética es reflexión sobre las acciones y sobre las decisiones. Además, en esta escuela se apuesta por la paz, por la solidaridad, la justicia, la libertad, la honestidad, la tolerancia, entre otros valores. Aquí los valores van a ser principios que acompañan o que orienten nuestro comportamiento, que orientan la convivencia, que orientan nuestras interacciones. ¿En qué medida estos valores están acompañando nuestras interacciones, nuestras prácticas, ¿no? Nuestras maneras de proceder? ¿En qué medida estamos haciendo vida estas acciones? Es decir, la reflexión ética es algo que acompaña las decisiones docentes, es algo que acompaña los procesos de interacción con los estudiantes. La solidaridad es algo que se vive, por ejemplo, en el colegiado, es algo que se vive, se trabaja, ¿no? Si se profundiza como práctica de los estudiantes, ¿no? En el aula, la justicia es un valor que se profundiza, sobre el cual se discute, sobre el cual que además se busca vivir dentro de la escuela, lo mismo que la honestidad. Entonces, misión, visión, valores, son componentes de la identidad que nos tienen que permitir examinarnos, ¿no? Como colectivo, pero también personalmente. Los otros dos componentes de esta segunda sección del PI tienen que ver con la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión. La propuesta pedagógica define la forma con la que nosotros conducimos la enseñanza y aprendizaje en la IE. Y la propuesta de gestión tiene que ver con el enfoque y orientación de la gestión escolar. En la propuesta pedagógica nosotros vamos a responder a preguntas como ¿cómo conducimos los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Cuál es la propuesta pedagógica? ¿Cuál es la concepción del estudiante, del aprendizaje, de la evaluación? Leamos el ejemplo. Dice así, nuestra propuesta pedagógica tiene como protagonistas de su aprendizaje a los propios estudiantes quienes, de manera colaborativa, construyen sus aprendizajes con estrategias innovadoras y basadas en la investigación. Se toman en cuenta sus características culturales y lingüísticas y se desarrollan y evalúan competencias que parten de los saberes y valores de la cultura local y los articulan con nuevos conocimientos. Entonces, esto, ¿qué nos dice respecto de la pregunta cómo se conducen los procesos de enseñanza y aprendizaje? Yo podría decir que se conducen ubicando al centro del aprendizaje al estudiante. Se le da centralidad al estudiante como protagonista, es decir, el estudiante decide, el estudiante construye, el estudiante desarrolla pensamiento. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa que se construya aprendizaje? Es decir, que se apueste por el constructivismo. ¿Qué significa que se apueste por estrategias innovadoras y basadas en la investigación?
¿no? ¿Qué significa además que se trabaje a partir de los saberes previos y considerando las particularidades lingüísticas y culturales de los estudiantes? El equipo de gestión pedagógica y los profesores miran en el PI la apuesta pedagógica que se ha planteado y se pregunta, ¿cómo estoy concretando esto en el aula? ¿Cómo estamos concretando, garantizando, haciendo vida que sean los estudiantes los protagonistas? Estamos trabajando los principios del aprendizaje colaborativo. ¿Cómo estamos trabajando los procesos de investigación? ¿Cómo estamos trabajando el constructivismo? Estamos asumiéndolo. Esto se ha discutido, esto se está desarrollando, considerando una literatura pertinente, actualizada, considerando momentos de discusión colegiada, donde todos tengamos claridad de que estos son los principios de la propuesta pedagógica. El equipo de gestión pedagógica ha pensado en desarrollar procesos de acompañamiento en el que estos aspectos estén priorizados. El equipo de gestión pedagógica ha pensado en capacitaciones, trabajos en pares, discusiones colegiadas en los que se aborde al estudiante como protagonista del aprendizaje, el constructivismo, la investigación, ¿no? Y también las características culturales y lingüísticas de los estudiantes. Entonces, nuevamente, con esta descripción de la propuesta pedagógica, nos miramos para revisar si es que estamos concretándolo en la realidad, pero también para ver qué necesitamos hacer para esa concreción. La propuesta de gestión responde a preguntas como ¿cuál es el enfoque de la gestión? ¿Qué resultados se esperan de la gestión? Y si nosotros leemos lo que aquí aparece como ejemplo, vamos a ver que esta propuesta de gestión es una propuesta de gestión participativa, en la que se declara que se orienta los esfuerzos de la comunidad, ¿para qué? Para mejorar los aprendizajes, el acceso y la permanencia de los estudiantes. Fíjense, es una gestión participativa que garantiza el compromiso de gestión 1, que tiene que ver con el fortalecimiento de aprendizaje de los estudiantes, y garantiza el compromiso de gestión 2, que tiene que ver con el acceso y permanencia de los estudiantes en la escuela. ¿A través de qué? De un liderazgo pedagógico. Es decir, ¿por qué es pedagógico? Porque lo central, la finalidad de la escuela, es el logro, el desarrollo y la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Además, se habla de, en esta propuesta de gestión, ¿sí? Hay una participación democrática de la comunidad, ¿no? Para poder lograr condiciones óptimas del funcionamiento de la IA. Obviamente, esto es posible a partir de considerar los compromisos de gestión educativa 3, que tienen que ver con la calendarización y las condiciones de operación, 4, que tiene que ver con el acompañamiento de la práctica pedagógica, 5, que tiene que ver con la gestión de la convivencia escolar. Un tercer componente tiene que ver con el diagnóstico. Esto es una tercera sección del PI. El diagnóstico es un momento o una sección fundamental porque lo que nos permite es interpretar la realidad actual en la que se encuentra la IA. Esto es muy importante. Nosotros debemos saber que la realidad total, la realidad completa de la institución educativa, no la conocemos. ¿Por qué? Porque la realidad es mucho más rica, mucho más compleja y está en permanente cambio. Lo que nosotros llegamos a tener es una interpretación. Nosotros llegamos a tener una aproximación a esa realidad. Y por eso, esta sección es fundamental. Y es fundamental porque nos permite caracterizar en dónde estamos para luego poder definir objetivos estratégicos que delimiten
una realidad deseada. Entonces, mientras más claridad tengamos en el diagnóstico, vamos a poder también plantear objetivos que sean mucho más posibles. Y vamos a poder también estimar la brecha entre esa realidad actual y la realidad deseada. ¿Para qué? Para que la gestión pueda pensar en actividades, en decisiones, en acciones pertinentes, suficientes, para que justamente minimice, ¿no? Reduzca la brecha entre esa realidad de hoy y la realidad deseada. El diagnóstico entonces te permite conocer la situación de la IA. Se desarrolla a partir del recojo de información, que tiene que ser un recojo de información ordenado y sistemático, pero además es dinámico y permanente, ¿no? Involucra el recojo de información, ¿no? De parte de los distintos actores. Y es el punto de partida, repito, para el establecimiento de objetivos y de metas. Con un diagnóstico podemos saber cuál es la realidad de la IE, ¿no? Podemos saber dónde y cómo está la IE. Y en ese sentido vamos a desarrollar procesos de evaluación, ya sea de una autoevaluación institucional o de un análisis situacional. ¿Para qué? Para poder plantearnos objetivos, es decir, para poder definir a dónde queremos ir, dónde queremos estar. Entonces, el diagnóstico es un punto de partida. Es este estudio previo que se hace para cualquier planeación y que consiste en recopilar información de distintas fuentes, ordenarlas, interpretarlas para poder hallar conclusiones, ¿no? Y también para poder identificar causas. Cuando nosotros hablamos del diagnóstico del PEI, tomamos en cuenta lo siguiente: los resultados de la gestión con relación al compromiso de gestión 1 y el compromiso de gestión 2. Es decir, vamos a considerar cómo es que está el progreso de aprendizaje de los estudiantes de la IE y cómo está el acceso y la permanencia de los estudiantes de la IE, considerando que este compromiso de gestión 1 y compromiso de gestión 2 son las finalidades de toda institución educativa. Además, vamos a identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades de la IE en relación a la calendarización y gestión de las condiciones operativas, como también al acompañamiento para la mejora de la práctica pedagógica y la gestión de la convivencia escolar. Es decir, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de cada uno de estos procesos, ¿no? Cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas para estas funciones o condiciones de funcionamiento de la IE que están expresados en estos compromisos de gestión escolar 3, 4 y 5. Las fuentes de información para poder desarrollar el diagnóstico son fuentes de información cuantitativa y cualitativa, ¿no? Si queremos hablar de fuentes de información que nos proporciona el sistema, podemos decir lo siguiente: para saber cómo están el progreso de aprendizaje de nuestros estudiantes en la IE, podemos recurrir a las actas de evaluación, hacer un análisis de los informes de progreso del aprendizaje y observar la información que proporciona el SICRES. Para poder saber, analizar y formular conclusiones respecto al acceso y permanencia de los estudiantes en la IE, podemos analizar las nóminas de matrícula, las actas de evaluación y la información que aparece en ese AGIE. De la misma manera, para poder dar cuenta, ¿no?, de la calendarización y la gestión de condiciones operativas, podemos revisar el registro de la IE, los partes o registros de asistencia, el mismo SIAGIE, el cuadro de horas, los horarios escolares, los informes, las actas de entrega al SIGMA, ¿no?, el sistema de gestión y mantenimiento de locales escolares. Para saber información vinculada al acompañamiento para mejorar la práctica pedagógica,
podemos revisar los registros de la IE, los informes de necesidades disciplinares y necesidades pedagógicas que tienen los docentes, el registro de avance de las y los estudiantes, los instrumentos de evaluación utilizados, los planes de clase, ¿no? Además, podemos, desde revisar las normas de convivencia, el libro de registro de incidencias, los registros de la IE y la información proporcionada en el CICB, podemos recoger información para dar cuenta de cómo estamos en la gestión de la convivencia escolar. Esta información o estas fuentes de información son más de naturaleza cuantitativa. Se tienen que complementar con información que provean los actores, los distintos actores de la institución educativa, lo que también puede ser de naturaleza cualitativa. Con estos insumos podemos hacer un mejor diagnóstico para poder, como bien saben, plantear objetivos de mejora continua. Podemos ver un ejemplo. Aquí un resumen de diagnóstico de resultados de la IE. Fíjense en el primero. Se ha identificado un incremento en los resultados de las evaluaciones de lectura en el área de comunicación, tanto en las evaluaciones censales, varones en 6,3% y mujeres en 6,9%, como en las evaluaciones que conducen los docentes, varones 14,6% y mujeres 19%. Asimismo, la brecha entre varones y mujeres se ha reducido en ambos tipos de evaluación. En las evaluaciones estandarizadas, en menos 6,5% en varones y menos 5,7% en mujeres, y en las evaluaciones docentes, en menos 3% en varones y menos 2% en mujeres. ¿Qué es lo que nos dice este resumen? Lo que nos dice es que hay un incremento en los resultados, ¿no? En lectura y en el área de comunicación, ¿no? Hay un incremento de los resultados, es decir, hay una mejora en los aprendizajes. También hay una reducción de brechas, ¿no? Entre los hombres y las mujeres, ¿no? Tanto en las evaluaciones estandarizadas como en las evaluaciones de los docentes de aula. Una cosa que se menciona después y que es posible deducir a partir de este primer ítem es que si bien existe cierta disparidad entre los resultados de ambos tipos de evaluación, en las evaluaciones docentes los hombres alcanzan el 87,9% y las mujeres el 96,8%, mientras que en las evaluaciones estandarizadas los varones logran un 47,2% y las mujeres un 52,5%, respectivamente, ¿no? Entonces, hay una disparidad en los resultados de ambos tipos de evaluación, ¿no? Que también es posible de identificar en el diagnóstico que acabamos de ver, ¿sí? Otra manera de plantear el diagnóstico, ¿no? Porque acá hemos visto que estos dos primeros están relacionados a el compromiso de gestión 1 que tiene que ver con el fortalecimiento, la mejora o el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. Pero también podemos hacer el diagnóstico fundamentalmente de estas condiciones de funcionamiento de la IE. Y, por ejemplo, se puede decir que en cuanto al logro de compromisos de gestión escolar, se reconoce un avance de nuevas prácticas de gestión como las jornadas de reflexión de equipo directivo, equipo docente, como la semana de planificación, como eso ha contribuido a tomar acuerdos para la mejora de los aprendizajes y las condiciones que deben asegurarse para el mejor funcionamiento y resultados de la IE, ¿no? Entonces, acá hay un resultado que está relacionado con tanto con la condición de funcionamiento que tiene que ver con el acompañamiento para la mejora de la práctica docente. Y fíjense lo que dice el ítem 2. Respecto a los resultados de evaluación de funcionamiento de la IE, ¿no? El nivel de cumplimiento de los procesos refiere a un número de procesos logrados y en desarrollo. En cuanto al proceso de dirección y liderazgo, se observa que los instrumentos de gestión, ¿no? Se encuentran actualizados y el PCI se encuentra en proceso.
Entonces también hay un resumen diagnóstico de este componente que tiene que ver con la gestión escolar, ¿no? A partir del diagnóstico, sobre la base del diagnóstico, uno formula, un equipo, la IE, formula los objetivos y las metas. Los objetivos y las metas tienen que dialogar con la visión y con la misión institucional. Acuérdense que la misión es esta perspectiva de futuro y los objetivos también lo son, ¿no? Entonces, esta perspectiva de futuro y la visión tiene que ser considerada cuando yo planteo objetivos, pero también todo eso tiene que estar en coherencia con lo que estoy haciendo en el día a día. Por eso es que también entra en coherencia con la misión, ¿sí? La IE construye los objetivos de acuerdo con su visión institucional, en las que pueden o no estar consideradas todas las dimensiones. Pero acá es bien importante que uno caiga en la cuenta de la importancia del diagnóstico, de esa autoevaluación institucional, de ese análisis institucional, ¿no? Para el planteamiento de los objetivos estratégicos que luego van a devenir en actividades y en estrategias, ¿no? Para que justamente puedan estas concretarse, ¿no? Desde un plan operativo, ¿no? Que en nuestro caso será el plan anual de trabajo que se desarrolla año a año. Cuando uno tiene un objetivo estratégico, luego este objetivo estratégico va a cuantificarse en metas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un objetivo estratégico que tiene que ver con mejorar el logro de aprendizaje de las y los estudiantes en correspondencia a las demandas del entorno y las necesidades de aprendizaje sobre un grave nivel, mi meta en 2022, a fines de este año, será incrementar el nivel satisfactorio de las y los estudiantes que participan en la evaluación censal o en la evaluación muestral de primaria o secundaria en un 14% con respecto al resultado del año anterior, ¿no? Al cuarto año, en 2022, para lograr este objetivo estratégico, la meta es reducir al 6% el número de estudiantes que se ubican en el menor nivel de desempeño en la ES con respecto al resultado del año anterior, ¿sí? Si yo tengo un objetivo estratégico que no está relacionado con el compromiso de gestión 1, que tiene que ver con el logro de aprendizajes, sino que está relacionado, por ejemplo, con el compromiso de gestión 4, que tiene que ver con la mejora de la práctica pedagógica, puedo tener metas como la siguiente. En el cuarto año se logra ejecutar jornadas de trabajo colegiado de planificación curricular para elaborar instrumentos de evaluación con criterios estandarizados por área y por grado, ¿no? Fíjense la meta. Y también, en consideración a ese objetivo, tratándose de una IE en la que laboran 9 docentes, todos los docentes de la IE reciben 3 visitas de acompañamiento y monitoreo al cuarto año. Entonces, tenemos los objetivos estratégicos y tenemos las metas que cuantifican, ¿no? Cuantifican en torno a cómo es que se va a incrementar el nivel satisfactorio, cómo es que se reduce el número de estudiantes en un menor nivel, cómo es que se ejecutan 9 jornadas de trabajo colegiado o 3 visitas de acompañamiento y monitoreo en determinado periodo, ¿sí? Cuando nosotros hemos hablado de la planeación, cuando hemos dicho que los proyectos educativos son apuestas, son procesos que van a requerir, ¿no?, de documentos de planeación donde se sistematizan estas decisiones o estas apuestas. Hemos dicho que, claro, que a un mediano plazo está el PI, pero a un corto plazo está el Plan Anual de Trabajo. El Plan Anual de Trabajo concretiza lo que está planteado en el PI como documento de planeación, ¿no? O como proyecto o proceso o apuesta. En el plan anual de trabajo vamos a desagregar actividades por año vinculadas a estos compromisos de gestión educativa o escolar 3, 4 y 5, que son las, si se quieren, condiciones de funcionamiento de la IE, para que desde la garantía de esas condiciones de funcionamiento uno pueda asegurar, ¿no?, a un largo plazo estos objetivos de mejora en los aprendizajes y también en el acceso y permanencia de los estudiantes en la IE.
como ustedes pueden ver en la imagen, el PI, ¿no?, que tiene objetivos y metas, luego se concretiza en el PAT por año. Entonces tienen ahí el PAT año 1, el PAT año 2, el PAT 3, el PAT año 4, que tienen justamente la tarea de operacionalizar la concreción, el logro de estos objetivos y metas planteados en el PI. Entonces, en el plan anual de trabajo, además, ¿no?, de tener esta organización anual, lo que se hace es organizar esas comisiones de trabajo que la IE tiene, ¿no?, justamente para poder delegar y ejecutar actividades conforme a los objetivos institucionales. El PAD se estructura de esta manera. Exige de unos datos generales, exige de una programación anual de actividades, de una calendarización de las horas lectivas y también de algunos anexos en caso de ser necesario. Aquí tenemos, por ejemplo, una muestra de lo que podría ser un cronograma propio de un PAD, ¿no?, donde se incluyen metas, ¿no?, pues ya hemos dicho que es la cuantificación de los objetivos estratégicos del PI en un determinado periodo, las actividades, los responsables, ¿no?, las fechas, ¿no?, y las fuentes de verificación. Es un esquema sencillo y eso es importante que sea sencillo, y se recomienda que para esta planificación anual uno pueda organizar las actividades también de manera mensual. Y por eso es que se cuenta con el planificador que ustedes ven abajo, que es un planificador mensual de actividades. A si se quiere, a esta programación, a este cronograma anual, le acompaña una calendarización. Una calendarización en la que se organizan no solamente se garantiza el número de horas por cada nivel educativo, sino que se organiza las jornadas de reflexión, los días de logro, las vacaciones escolares, el tiempo que se ha previsto para un trabajo colegiado en el que se haga planificación, balance de medio año y evaluación del periodo lectivo, que son tareas propias, ¿no?, que hace el colegiado docente a lo largo, ¿no?, de un año. Entonces, estas podrían ser características, pero fundamentalmente son insumos que tienen que ser sencillos, que tienen que ser útiles, no funcionales para los profesores y la comunidad educativa en general, de forma que con esto se pueda garantizar y concretizar, ¿no?, operativizar el desarrollo de actividades para alcanzar los objetivos estratégicos planteados en el PEI. ¿Sí? Teniendo en cuenta la importancia de un proyecto educativo institucional, es importantísimo que toda la comunidad educativa participe de espacios de sensibilización, información y apropiación del PEI. Los equipos de liderazgo tienen que garantizar el desarrollo de estos espacios para poder trabajar estos elementos de identidad de la institución educativa y poder comunicar, ¿no?, los objetivos estratégicos y, ¿por qué no?, formularlos, ajustarlos, ¿no?, en comunidad, para que cada uno de estas personas puedan sentirse directamente relacionadas con lo que se declara en los elementos de identidad, como también con lo que se apuesta desde esos objetivos estratégicos. Difundir el PEI es fundamental para generar compromiso y participación de los actores educativos, para involucrarlos en el proyecto, en las actividades, ¿no?, para que vean cómo es que vamos avanzando de una realidad actual a una realidad deseada, cómo la escuela se transforma, pero no solo se transforma la escuela, sino también los actores educativos nos vamos transformando. Hay que difundir el PI y para eso es necesario programar espacios de evaluación que permitan analizar el impacto de lo que vamos haciendo, el grado de logro de los objetivos estratégicos. Para poder tener una difusión a un alcance mayor, será importante elaborar un documento breve y claro para ser socializado por la comunidad educativa que contenga la visión, la misión, los valores, los objetivos y las metas. Además, hay que orientar la presentación de la información de manera que la información que se brinde del PI sea
adecuada al destinatario, no sea adecuada a la comprensión del mismo, difundir el PI para un equipo docente que maneja vocabulario técnico pedagógico, que difundir el PI para los padres de familia, para la comunidad en general o para los mismos estudiantes, ¿no? Conocer las expectativas del proyecto por parte de los involucrados va a tener un impacto en su nivel de involucramiento, en su nivel de participación, en el aporte que se pueda dar a partir de los procesos de retroalimentación que los actores educativos dan a los equipos de gestión escolar. Entonces es fundamental que podamos desarrollar eso y que lo tengamos en perspectiva. Bueno, profesores, esto es lo que quería compartir de manera complementaria para que ustedes puedan seguir trabajando y puedan desarrollar una actividad para la unidad 2. Muchas gracias.